Es el momento de que nos preparemos para que leamos la lectura antes de la predicación. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias, en el Evangelio según Mateo, el versículo 20, y vamos a leer de manera alternada de los versículos 1 al 16. Mateo 20, versículos del 1 al 16. Dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os haré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora décima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo, lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron también en recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia. Diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondió, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar este postrero contigo. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Juntos. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Amén. Recibamos a nuestro pastor. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Sin duda, las parábolas de nuestro Señor Jesucristo contrastan muchísimo con la enseñanza popular, tanto de los tiempos de Jesús como también en nuestros tiempos. Y quizá no haya parábola más difícil, no de entender, porque la entendemos, sino de aceptar que precisamente esta, porque sitúa o nos sitúa ante una total diferencia de cómo se manejan las cosas en el reino de los cielos en contra a cómo se desarrollan en el mundo, con respecto, por ejemplo, al trabajo, a las recompensas, con respecto al merecimiento o a lo meritorio. Porque cuando Cristo habla acerca de esto, rompe con este patrón que mucha gente tenía acerca de el mérito. Y me gustaría, mis amados, que en esta tarde pudiésemos abrir nuestro corazón para que el Señor nos dé y nos enseñe qué es lo que tenemos que aprender y qué es lo que tenemos que aplicar. Primero vamos a orar. Amado Padre Celestial y Eterno, te agradecemos infinitamente por tu gracia y misericordia, porque tú eres el único Dios verdadero. Y rogamos, Señor, que ese Dios verdadero nos hable en esta tarde. Anhelamos tanto escuchar tu voz y anhelamos tanto saber qué es lo que tienes que decirnos esta tarde. Pues lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, como dije hace un momento, la parábola contrasta con muchas ideas populares del tiempo de Jesús y del tiempo también nuestro. Para entender un poco esta palabra, me gustaría que fuesen como abuelo de pájaro a un capítulo anterior, el capítulo 19,
porque se nos introduce un personaje que es bastante conocido por todos nosotros. Se nos introduce a un joven que es rico. Y entendemos muy bien y sabemos incluso parte de la historia. Un hombre rico, un joven rico, se acerca a Jesús y le dice: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y pongan atención a esta pregunta, porque el joven dice: ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Jesús le responde: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda a los mandamientos. Él les dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Esta es la primera parte del relato que abarca hasta el versículo 30. Pero esencialmente este es el meollo del asunto por el cual Jesús después va a introducir esta parábola, porque estamos hablando del concepto de merecer algo que los judíos tenían muy presente. Los judíos pensaban que para recibir una bendición era necesario trabajar muchísimo, era necesario hacer cosas. Por ejemplo, cumplir los 10 mandamientos. También, por supuesto, ellos mismos se imponían nuevas órdenes, de los cuales los fariseos eran expertos en hacer esto. Y si, por ejemplo, alguien dudase acerca de qué cosa debe hacer el judío para portarse bien y recibir bendición, debería hacer tal y cual cosa. La pregunta del joven, entonces, mis amados hermanos, es una pregunta que se le hacían muy comúnmente a los fariseos, porque, repito, los fariseos eran expertos en dar soluciones que muchas veces eran prácticas, es verdad, pero que los atoraban en un círculo vicioso religioso, porque no salían de ese círculo, y entonces esto se traducía en que mientras más cumplo, más perfecto soy, y mientras más perfecto soy, más bendiciones obtengo del Señor. Y conocemos parte de estas ordenanzas de los fariseos. Conocemos, por ejemplo, esta costumbre que tenían ellos de lavarse las manos antes de comer. Y esto no por una situación higiénica, sino más bien como una especie de purificación antes de consumir los alimentos. De tal forma que ustedes recordarán en un episodio de la vida de Jesús, cuando los apóstoles no se lavan las manos, los fariseos son los primeros en señalar: mira, tus discípulos no se lavan las manos. También acuérdense que ellos ayunaban muchísimo. Según la Torá, era necesario ayunar solamente 3 veces al año. ¿Sabían ustedes eso? Era necesario solamente ayunar 3 veces al año según las fiestas religiosas, pero los fariseos habían exagerado esto y decían: si tú quieres ser perfecto para con Dios, debes ayunar muchísimo. Y esto ya lo ponían incluso como una especie de obligación religiosa. Así pues, el joven piensa en estas ideas del mérito. Y quiero que pongan atención nuevamente a esto. Bien hago, según lo que hago, según lo que recibo. Según lo que acumulo, es según lo que obtengo. Y la idea de Jesús no va en esa dirección. Porque imaginemos a un joven que cumple las ordenanzas del Señor. Versículo 18 dice: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y una persona que cumple la ley, quizá podría darse por satisfecha. Quizá pudiera decir: ay, ya la libré, ya no tengo más que hacer. Pero a continuación la pregunta que hace el joven es interesante, porque dice el versículo 20, ¿qué más? ¿Qué dice ahí? ¿Qué más al final? ¿Lo están leyendo conmigo o no? Me están viendo, pero no sé si están leyendo. ¿Qué dice? ¿Qué más me falta? ¿Por qué hace esta pregunta el joven? ¿Por qué hace esta pregunta? Porque evidentemente quiere más. Porque evidentemente quiere que el Señor le dé más. Porque el joven quiere aparentar una mayor religiosidad.
¿No era suficiente cumplir los mandamientos? Dice, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Necesito algo más. Necesito otras reglas, necesito otras ordenanzas, necesito otros mandamientos. Aquí tenemos la búsqueda del hombre por los ritos religiosos. Porque a los hombres, aunque lo queramos negar, nos encantan las ordenanzas religiosas. Es más fácil seguir la religión que seguir los principios del reino. Es más fácil seguir ordenanzas religiosas que seguir el espíritu de lo que Dios dice. El joven pregunta, ¿qué más me falta? Y Jesús añade, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. ¿Y por qué Jesús hace esta declaración? El texto no lo explica tal y como va, pero uno pudiese entender que este joven esperaba y anhelaba que al cumplir la ley de Dios, Dios lo recompensase a través de estos bienes materiales que él estaba acumulando. Nuevamente, el joven creía que la forma en cómo Dios bendecía era a través de los bienes materiales que estaba teniendo. Pero Jesús da en el blanco para decirle, bueno, ¿quieres ser perfecto? Y es como si dijese esto, dale a las personas lo que Dios te ha dado a ti en bendición. Y es aquí donde se descubre el corazón de este joven, donde se descubre no solamente un amor hacia las posesiones, porque eso parece ser que es lo que lo motiva a cumplir la ley, es lo que lo motiva a cumplir las ordenanzas, pero también eso demuestra que tiene un corazón egoísta que se niega a compartir con el otro. Y por esta razón, Jesús, después de explicar de que es muy difícil que el rico entre al reino de los cielos, introduce esta parábola. La parábola de los obreros de la viña. Y sigamos recordando el corazón de este joven. El joven busca hacer mandamientos para que a través de ese cumplimiento Dios lo recompense a través de lo material. Y viene la parábola. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vino a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los primeros hasta lo de los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Analicemos la parábola de detenimiento comparándola con la actitud de este joven. Veamos que hay un dueño de una viña que contrata obreros. La idea es esta, les voy a pagar un denario, y un denario era el costo de la jornada de un día, es lo justo, es lo que se acuerda entre un patrón y un obrero en tiempos de Jesús. El dueño no les está diciendo, según las horas que trabajen, será el pago que les dé.
Tampoco les está pagando por debajo del costo, está siendo justo. Pero el texto nos dice que después fue saliendo cada cierto periodo de tiempo y que a todos los trató igual. El trabajo de unas cuantas horas a cambio de un denario, que es la jornada de un día. Incluso esto mismo hace con los obreros, que dice el texto bíblico, va hacia la hora 1/10. Y esto significa que la jornada laboral en tiempos de Jesús se dividía en 12 horas, todo el día. Por supuesto, habría quizás su horario de comida, de tomar agua, de ir al baño, etc. Pero estamos hablando de una jornada completa. Llega la noche. Y dice, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los últimos, esto significa postreros, hasta los primeros. Al venir los que habían ido cerca de la hora 1/10, recibieron cada uno un denario. Es decir, aquellos que trabajaron una sola hora, recibieron lo mismo que si hubieran trabajado durante 12 horas. Y dice el texto, versículo 10, al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Pregunta, ¿por qué pensaron que iban a recibir más? Y es lógico para nosotros, porque trabajaron más. Es el mismo pensamiento que tiene el joven rico. Según yo hago, según yo recibo. Por eso el joven rico no está satisfecho y le dice a Jesús, dime, ¿qué más debo hacer? ¿Qué más es necesario que yo haga? Estamos hablando de un corazón de una persona que no está satisfecha con lo que tiene, sino que quiere más. Y esto, mis amados, como dije hace un momento, es un círculo religioso del que es muy difícil salir, porque nos atoramos en estas cuestiones de religiosidad, en estas cuestiones en las que tengo que hacer algo para que Dios me bendiga o me recompense, porque si no, Dios no me está bendiciendo. Y hay gente que piensa así. Hay gente que se angustia por ello. Hay gente que incluso no puede estar tranquilo o en paz, porque piensa que necesita hacer algo para estar bien con Dios. Hay alguien que necesita hacer algo para que Dios lo bendiga y esta persona se sienta bendecida. Y el joven tiene esa idea. Ahora, no necesariamente pensemos en la riqueza como el único problema que tiene este joven, sino probablemente hay muchas personas que también trabajan, por ejemplo, por la admiración de la gente. Trabajan, por ejemplo, porque las personas las admiren y las reconozcan. Y esto, permítanme decir, es un síndrome muy interesantemente común en algunos líderes de la iglesia, en el que algunos líderes de la iglesia quieren trabajar o quieren servir, pero no lo hacen verdaderamente por gusto, sino lo hacen para que la gente los mire y los admire. Para que la gente diga, oh, qué buen hermano, qué buena hermana, y mire cómo sirve y es una persona celosa del Señor y le gusta estar en la iglesia, etcétera. Pero en su corazón no hay una relación creciente con el Señor. Dicen algunos pastores, algunos escritores que escriben para pastores, dicen que muchas veces nos perdemos en el servicio al Señor, que se nos olvida la relación con el Señor. Estamos tan ocupados sirviendo a Dios que nos olvidamos de Dios mismo. Y es interesante. Y ese es el ídolo de esta clase de hermanos. Porque piensan, mientras más hago, más soy admirado, más soy usado, más soy la gente me reconoce, me admira más. Otras personas no necesariamente sirven al Señor o trabajan en el Señor debido a estas cosas como el dinero o la admiración, sino otros probablemente por la aceptación. Es decir, quieren sentirse valiosos,
quieren sentirse importantes. Y tristemente, muchas veces, la única forma en la que se sobresalga es en la iglesia. No sobresalen en su trabajo, no sobresalen en la escuela, no sobresalen en otros ámbitos, pero en la iglesia es un canal abierto e idóneo para que yo pueda sobresalir, para que me pueda sentir valioso. Y mientras más hago, entonces recibo más valor. Mientras más desarrollo las cosas, la gente más me reconoce como alguien que está trabajando para el Señor. Y podemos poner o seguir poniendo los ejemplos, los anhelos del corazón que la gente busque. Hablamos del dinero, hablamos del reconocimiento, hablamos de la valía. Y hay otros que seguramente también sienten esto para con la aceptación del Señor. Son hermanos que no han entendido el Evangelio, que no se trata lo que yo haga, sino se trata lo que Cristo ya ha hecho por mí. No necesito añadir al sacrificio de Cristo ningún sacrificio personal. No puedo añadir a la obra de Cristo una obra personal individualista, y debo descansar en Él. Pero el joven no piensa así, y los obreros no piensan así. Porque ellos piensan que mientras más trabajo, más recibo. Y el dueño de la viña es bastante claro. Dice el texto, él respondiendo dijo, versículo 13, amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Y esto es algo, hermanos, que escapa a nuestro egoísmo. Porque claro que entendemos el reclamo de estos obreros, lo entendemos. Aun cuando el dueño de la viña haya sido claro y justo, no lo queremos entender. Decimos, no es justo. Pero el dueño tiene la razón. El acuerdo fue un denario. El acuerdo fue el pago de una jornada de trabajo. Y esto, mis amados, a veces se observa en bastantes plataformas. Hace unos años, espero que no me vuelva a pasar ahorita que estamos organizando un viaje con los muchachos. Igual organizamos un viaje con algunos jóvenes. Salimos a Cuernavaca y había un muchacho que no tenía recursos y se acercó y me dice, pastor, yo tengo muchas ganas de ir, pero no tengo dinero. ¿Cómo le hago? Y para esto ya tenemos algo de experiencia. Buscamos algunos patrocinadores y por supuesto no se la dejamos fácil al muchacho. Y le dije, bueno, pues vas a venir a ayudarme, porque también no es sano que le diga, ten hijo, esto ya disfruta. No, gánatelo. Vas a trabajar conmigo. Ella llegó a la oficina, me dice, pastor, estoy a sus órdenes. Bien, mi hijo, mira, pues me gustaría que por favor me ayudes aquí con la oficina. Lo puse a hacer cosas a veces que quiero que me clasifiques mis libros, que limpies la biblioteca, que me muevas el escritorio, cosas así. Al final fue. Y no faltó quien dijese, no es justo. Él se anotó al último y no debía de ir. Y eso, hermanos, según el Evangelio, es totalmente justo, porque a los otros se les prometió, si ustedes hacen esto, van a poder ir. Y si este muchacho quiere ir y tiene la forma en la que puede trabajar para sacar su lugar, también es justo que vaya. Yo quedé con ustedes en algo y yo quedé con él en otra cosa. Pero nos asalta muchas veces ese sentido que pensamos que es de injusticia, pero que Dios le llama a hacer lo que es justo.
Porque esta parábola, mis amados, se puede ver desde muchas ópticas. Ya vimos una que es comparándola con lo que pensaba el joven rico, de que mientras más hacía, más recibía. Y así pensaban muchos judíos, mientras más hago, más recibo. Jesús dice, no, porque no se trata de hacer, se trata de la voluntad de Dios, que es el que te da las bendiciones que Él quiere. No porque tú las busques en el sentido de que las puedas conseguir, pues toda bendición es por gracia. Pero también se puede ver esto desde un ámbito, vamos a llamar secular, no nos gusta esa palabra, pero secular en el sentido de que tenemos que estar conformes con lo que Dios ha prometido a nosotros y no reclamar cuando vemos que hay un hermano, una hermana, una persona que también recibe lo mismo, aun cuando incluso quizá esa persona no haya desarrollado el mismo ministerio que la persona o que uno mismo. Algunos incluso han asociado esta parábola con la salvación. También es una interpretación bonita, porque dicen que hay quienes luchamos toda nuestra vida, ¿verdad? Nos esforzamos en el Señor. Venimos a Cristo quizá cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños, y hemos estado luchando, batallando, Señor, por favor, mira cómo la tentación. Y hay personas que se convierten y que al mes se van con el Señor, al año se van con el Señor, no se esforzaron y de la misma manera obtienen las recompensas espirituales y celestiales. También he escuchado esa clase de interpretación y es válida. El meollo de todo este asunto es el siguiente. La interpretación de toda esta parábola es la siguiente. A Dios no podemos ni chantajearlo, no podemos ni reclamarle que es injusto, no podemos tampoco obligarlo a que nos dé más. Dios nos da lo que Él quiere porque Él es soberano. Y lo que Dios nos da siempre es por gracia, no porque nosotros lo obtengamos. A veces es peligroso el pensar que podemos ganar las recompensas del Señor. A veces hemos visto algunos libros en las estantes cristianos que dicen cómo obtener bendición del Señor. Cuidado, porque pareciera ser que el mensaje es el mismo que pensaba este joven rico. Según tú más haces, es según lo que recibes. Y la Biblia no dice eso. Es verdad que se nos invita a ser fieles. Es verdad que se nos invita a obedecer al Señor para que las bendiciones caigan. Pero nuevamente, hermanos, esto es algo un poquito paradójico porque no se basa en nuestra obediencia tampoco el que recibamos cosas del Señor. Se basa en la soberanía de Dios. Y esto es para que nosotros no nos gloriemos. Por eso dice Pablo que nosotros somos salvos por fe, por gracia, no por obras. ¿Para qué? Dice el apóstol Pablo, para que nadie se gloríe. Para que nadie diga, mira lo que yo gané, mira lo que yo obtuve. No, el Señor es el que obra, el Señor es el que da. De manera que glorifiquemos a Dios y demos gracias a Dios, porque Él tiene un sentido de la justicia real, verdadera, basada en su misericordia. Oramos. Padre,